¿Has considerado alguna vez que ciertos colores, lejos de ser simples elecciones estéticas, operan como señales en el mundo espiritual? Uno de ellos, en particular, ha sido disfrazado por la cultura como algo inocente, pero en realidad oculta un propósito siniestro. Las brujas lo han utilizado por generaciones para marcar espiritualmente a las personas. Esta no es una simple opinión, sino una revelación que se alinea con Efesios 5, verso 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta advertencia no solo nos invita a evitar el mal, sino a identificarlo con claridad. Se solía meditar profundamente sobre cómo el enemigo no crea, pero imita, camuflándose en lo aparentemente bello y normal. En este contexto, la moda no es solo una tendencia, es también una herramienta que puede ser usada para abrir puertas espirituales que no deberían abrirse. Hoy vamos a profundizar en el origen espiritual de un color que nunca deberías usar, pues ha sido adoptado por prácticas oscuras para identificar, manipular y quebrantar tu cobertura espiritual. Es tiempo de aprender a discernir los códigos visuales que el enemigo introduce en lo cotidiano y entender si has sido marcado sin saberlo. Desde los inicios de la humanidad, los colores han comunicado algo más que belleza. En la palabra, cada color tiene un valor simbólico. Hablan del carácter de Dios, del juicio, de la pureza, de la traición. Cuando el Señor dio instrucciones para construir el tabernáculo, fue preciso al indicar los materiales y colores: oro, púrpura, carmesí, lino fino. Nada era casual. Todo tenía un propósito sagrado, pero lo que fue creado por Dios para reflejar su gloria ha sido secuestrado por el enemigo. Él sabe muy bien disfrazarse de luz. Esta verdad no es una teoría alarmista, es una invitación a despertar, porque lo que parece moda puede estar operando en lo invisible como un sello, como una puerta al control de las tinieblas. La Biblia está repleta de símbolos, de señales y colores que no están allí por adorno. Isaías, cuando vio al Señor en su trono, notó detalles gloriosos en su vestidura. En Éxodo, Dios mismo diseñó la vestimenta de los sacerdotes usando colores que señalaban consagración, pacto y autoridad espiritual. Colores como el azul cielo, el púrpura real y el carmesí eran reservados para lo más sagrado. El enemigo, consciente de este poder, ha intentado profanar lo sagrado desde siempre. En el reino espiritual todo comunica. Si en el cielo los colores señalan consagración, en las tinieblas también funcionan como marcas de control y dominio. No es superstición, son códigos espirituales que los ocultistas, brujos y seguidores de prácticas oscuras comprenden profundamente. Ellos emplean símbolos, figuras, geometrías y colores porque saben que no solo afectan los 6 sentidos, sino que emiten una vibración espiritual que atrae o repele fuerzas. Entre todos los colores, hay uno en particular que ha sido adoptado por muchos rituales para marcar, sellar y señalar espiritualmente a quienes están siendo ofrecidos o abiertos al control demoníaco. La Escritura nos muestra que el enemigo siempre ha querido marcar lo que no le pertenece. En Apocalipsis se habla de la marca de la bestia, que será tanto visible en lo físico como en lo espiritual. Pero antes de ese evento ya existen marcas sutiles, disfrazadas de estilo, de cultura, de identidad. El color que hoy revelamos no escapa a esta lógica. Lo preocupante es cómo ha sido aceptado por la música, el arte, la moda y el entretenimiento como algo romántico o moderno. Pero su verdadero propósito en el mundo espiritual es otro. Es una bandera de conquista invisible. Cuando el Señor instruyó a Moisés respecto al atuendo del sumo sacerdote, dio órdenes muy precisas sobre el uso de ciertos colores: azul celeste, púrpura y escarlata. Estos colores no eran aleatorios. Tenían un significado profundo relacionado con la esencia divina y la función sacerdotal. El púrpura simbolizaba la autoridad real, el escarlata hablaba de redención obtenida por la sangre y el lino blanco era reflejo de pureza. Así se revela que la vestimenta no era un simple adorno, sino una expresión espiritual con implicaciones proféticas. Si esto ocurre en el ámbito celestial, no es lógico pensar que el mundo de las tinieblas no tenga sus propias formas paralelas de operar. En los antiguos cultos paganos ya se usaban colores específicos para representar a sus deidades. En los rituales, tanto brujas como hechiceros conocían el poder del color como parte del lenguaje espiritual. El adversario actúa con precisión, no deja nada al azar. Así ha logrado insertar sus símbolos dentro de la cultura popular, disfrazados de belleza, poder, sensualidad o rebeldía.
dependiendo del mensaje que se quiera transmitir. Muchos creyentes han adoptado estos elementos sin conocer su trasfondo espiritual y con ello han abierto puertas que han traído consigo ataques, confusión, estancamiento o presiones invisibles. Jeremías 10 verse 2 advierte claramente: así dice el Señor, no aprendan el camino de las naciones, ni se atemoricen por las señales del cielo, aunque las naciones se atemoricen de ellas. Esta advertencia no se limita solo a prácticas visibles, también abarca lo simbólico. Existen códigos espirituales que no deben tocarse. Lo más peligroso es lo que entra disfrazado de inocencia, porque no genera resistencia. A lo largo del camino he conocido casos de personas que vieron debilitada su vida espiritual, luego de comenzar a usar ciertos estilos de ropa o accesorios. Perdieron sensibilidad en la oración, sufrieron insomnio, sueños turbios, ataques imprevistos y una sensación de vacío que se originó en una elección aparentemente inofensiva. Pero en el mundo espiritual nada es inofensivo. Todo transmite, todo tiene peso. Eva no tomó el fruto prohibido porque conocía el plan completo del enemigo, sino porque le pareció agradable a la vista. Así opera Satanás. Se vale de lo visualmente atractivo como puerta de entrada a la corrupción del alma. Hoy ya no aparece una serpiente sino imágenes seductoras. Ofrece el mismo veneno envuelto en estética, moda y color. Como bien lo señala 1 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz, y esa luz no siempre brilla de forma agresiva. A veces se manifiesta en colores suaves, vibrantes o intensos que cautivan. El enemigo sabe que, si se presenta con fealdad, será rechazado, pero si logra envolver su agenda en algo visualmente atractivo, será recibido con agrado. En este contexto entra el color que será analizado más adelante. No es que el color en sí sea maligno, sino lo que representa y la forma en que ha sido consagrado. Se ha meditado profundamente sobre esta batalla sutil que se libra incluso en lo visual, y se ha advertido que lo que parece trivial muchas veces es el campo donde se define la fidelidad interior. El relato del pueblo de Israel está lleno de ejemplos donde Dios insiste en mantener los santos separados de lo profano. No se trata solo de evitar costumbres paganas, sino también de evitar ciertos tejidos, símbolos y estilos. Deuteronomio 22, verse 11, dice: no te vistas con ropa tejida de lana y lino juntos. ¿Por qué tanta precisión? Porque el Señor quería marcar una línea clara entre lo que le pertenece y lo que no. Cada instrucción detallada era una oportunidad para demostrar obediencia en lo cotidiano. Ahora bien, ¿qué sucede cuando dejamos que símbolos de oscuridad entren en nuestra vida mediante algo tan simple como un color? El enemigo no necesita un altar si ya tiene entrada a tu hogar, tu cuerpo o tu armario. No requiere conjuros si ya fue invitado, aunque sea de manera inconsciente, por lo que miras, usas o celebras. Es urgente estar despiertos porque la lucha espiritual no se libra solamente en la oración, también se manifiesta en el discernimiento de cada día. Discernir no es un lujo, es una necesidad. Implica mirar más allá de lo visible y preguntarse ¿a qué espíritu pertenece esto que llevo, sigo o promuevo? Muchos dirán que esto es exagerado, que Dios mira el corazón. Y es cierto, Él ve el corazón, pero también exige pureza en cuerpo, alma y espíritu. Así lo afirma 1 Tesalonicenses 5, verse 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo habla y cada prenda que llevamos también transmite un mensaje espiritual. No se trata de una moda pasajera, sino de una realidad que afecta el interior. La comunidad del Señor debe volver a estar atenta a lo que sus ojos no ven, no para juzgar, sino para proteger lo más sagrado que hay en su interior. Si el Altísimo te ha llamado, también ha puesto sobre ti una señal, y esa señal es santidad. El adversario siempre tratará de colocar otra marca encima, pero la autoridad de Cristo te capacita para discernir, resistir y romper todo aquello que no procede de Dios. En Efesios 6 se describe la armadura espiritual, y en ella no hay lugar para elementos decorativos sin sentido. Todo tiene función, desde el casco de la salvación hasta la coraza de justicia. Cada detalle cuenta y nada es casual. Esta reflexión no busca acusar, sino despertar, porque muchos ya han sido marcados sin saberlo. Hay objetos, colores y símbolos que actúan como identificadores espirituales. Lo que parece inofensivo puede estar funcionando como un sello en el mundo espiritual. El enemigo, astuto desde siempre, utiliza estrategias envolventes y visuales para imponer sus marcas.
Pero el Señor no nos ha dejado sin dirección. Su palabra es una luz que guía, como declara Salmo 119, verse 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando uno camina en esa luz, la oscuridad no tiene derecho de marcarte, pero es necesario identificar cada elemento que pudiera estar siendo usado en tu contra. Incluso los colores, sí, pueden abrir puertas. Si en algún momento una decisión aparentemente inocente abrió una puerta espiritual, el Espíritu Santo está listo para mostrarlo, para limpiar, para cubrir con gloria lo que fue manchado. Y lo que viene a continuación revelará más, porque existe un color que ha sido elegido de forma específica para sellar, para abrir portales, para establecer conexiones espirituales fuera del orden divino. El cuerpo, la casa y el alma están hechos para reflejar la luz, no para cargar marcas ajenas. ¿Estás listo para ver lo invisible? ¿Quieres cerrar lo que nunca debiste abrir? Entonces, sigue adelante. Lo que descubrirás no solo te abrirá los ojos, también te dará poder para actuar. En el reino espiritual no hay improvisaciones. Todo está diseñado con intención. En el lado de las tinieblas, todo símbolo tiene un propósito. Y entre los elementos más utilizados está el color. No es solo una cuestión estética. En muchos casos es un lenguaje oculto, un código que atraviesa lo visible y se proyecta en el mundo invisible. En esta etapa entramos en una revelación antigua, escondida entre culturas, arte y moda, pero muy clara en los entornos esotéricos. Existe un tono específico que las brujas han consagrado para rituales, el morado oscuro, también conocido como púrpura negro o violeta profundo. A pesar de que el púrpura en la Biblia, como en Éxodo 26, estaba asociado a lo sagrado, en el contexto moderno de ocultismo, este tono ha sido desviado. En ceremonias de hechicería y prácticas neopaganas, este color representa contacto espiritual, poderes psíquicos y acceso a dimensiones ocultas. No es el púrpura del templo, es una imitación diseñada para confundir. Papa Loen reflexionó alguna vez sobre cómo las imitaciones espirituales no buscan honrar al Creador, sino manipular y desviar. Este color ha sido usado para representar transiciones entre lo material y lo invisible. Se asocia con lo misterioso, pero en realidad es un velo de engaño. En esos círculos el morado oscuro marca personas y objetos. Establece acuerdos espirituales sin necesidad de palabras. Una prenda o accesorio con este color puede funcionar como punto de contacto. Así es como esta simbología ha llegado a espacios comunes, a celebraciones, a movimientos que adoptan este tono sin conocer su origen. El enemigo ha logrado normalizarlo, pero quien conoce la verdad reconoce también cuando algo no proviene de la fuente correcta. El discernimiento es vital, porque lo que portas puede estar diciendo mucho más de lo que crees. Lo que en otros tiempos fue apartado para sellar pactos espirituales, hoy circula sin discernimiento como símbolo de fuerza personal, de estilo o de expresión individual. Sin embargo, su esencia espiritual sigue intacta. El hecho de que quien lo porta no conozca su origen o propósito no impide que opere en el mundo espiritual. Este no responde a lo que el ser humano ignora, sino a principios que ya han sido establecidos. Cuando alguien lleva un objeto que ha sido dedicado a fuerzas oscuras, se abre una puerta invisible. No es la ignorancia lo que protege, sino la sangre de Cristo. El libro del Apocalipsis presenta a una figura enigmática, la gran ramera, sentada sobre una bestia escarlata, vestida con púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas. Este pasaje no es una simple metáfora estética, tiene un peso espiritual. La belleza y el poder pueden ser máscaras de una corrupción más profunda. Apocalipsis 17, verse 4, lo expresa así. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El púrpura en este contexto representa seducción espiritual, una autoridad falsa, un disfraz de gloria que esconde idolatría y rebeldía. En su tonalidad más oscura, este color se ha convertido en un recurso activo del ocultismo contemporáneo. Ha dejado los altares esotéricos y se ha instalado en objetos cotidianos, en marcas conocidas, en emblemas de movimientos internacionales. No es una coincidencia. Su presencia constante en ciertos espacios obedece a intenciones espirituales claras. En la brujería se usa para representar una transformación sin Dios, un poder centrado en uno mismo, una evolución que excluye al Creador. Es el color de un trono usurpado, de una realeza fingida, de una espiritualidad que no busca redención.
cómo los detalles visuales no son neutros y cómo lo que se porta o se admira puede establecer vínculos con esferas que no siempre se perciben a simple vista. La Biblia nos da una advertencia contundente en 2 Corintios 2, verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta no es una sugerencia ligera, es una alarma espiritual. Desconocer los métodos del enemigo equivale a entregarle ventaja. Una de sus estrategias más efectivas ha sido usar lo visual para influir. Lo que entra por los ojos afecta el alma. Como dice Mateo 6, versos 28-23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La manera en que vestimos, los símbolos que llevamos, no son detalles sin importancia. En el plano espiritual todo tiene intención. Nada es neutro. Si un objeto, color o prenda fue ofrecido a poderes oscuros, su presencia no es inactiva. Actúa, emite, atrae. Aunque uno no lo sepa, aunque no lo perciba, aunque no lo crea. Dios nos llama a la santidad en cada aspecto de la vida. En 1 Pedro 1, versos 15-16 está escrito: la santidad no termina en el altar. Abarca lo que llevamos encima, lo que dejamos que nos represente. Usar sin discernimiento aquello que ha sido tomado por las tinieblas puede generar confusión espiritual. El enemigo no requiere palabras para actuar, le basta con una señal equivocada, con un espacio. El color, como manifestación visible, también comunica autoridad. En el reino de Dios, cada color tiene un sentido. El blanco señala pureza, el lino fino representa actos justos, el oro indica gloria, el azul remite a la revelación divina. Cada uno comunica algo en el mundo espiritual. El uso de ciertos colores en la vestimenta no es un simple detalle sin importancia. En realidad, cada color puede comunicar más de lo que se percibe a simple vista, especialmente cuando ha sido asociado con prácticas espirituales que se oponen a la luz de Dios. Algunos colores, como el morado oscuro, han sido adoptados dentro de contextos de brujería y consagraciones ocultas, convirtiéndose en marcas visibles de pertenencia a lo que no proviene del cielo. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versos 3-4, se relata cómo Josué estaba vestido con ropas sucias frente al ángel y cómo el ángel ordena que se le quiten esas vestiduras. No era un cambio superficial, era una transformación espiritual que implicaba limpieza, restauración e identidad nueva. Lo que uno lleva puesto en sentido espiritual habla de su posición delante de Dios. Por eso, lo que ha sido dedicado a las tinieblas no puede estar sobre quien ha sido consagrado a la luz. Papa Loen reconocía que el morado oscuro, cuando es utilizado con propósitos ocultistas, no es solo un color. Representa poder sin santidad, intuición sin verdad, apertura sin discernimiento. En el reino de Dios, estos conceptos no se separan de la santidad, de la palabra y de la dirección divina. Lo que parece expansión espiritual fuera de Dios, en realidad, es una invasión encubierta que entra a través de signos que muchos aceptan sin saber lo que significan. La urgencia de discernir es evidente. En Romanos 12, verso 2, se nos llama a no conformarnos con este siglo, sino a transformar nuestro entendimiento para reconocer la voluntad de Dios. Eso incluye nuestra percepción de lo que usamos y de los colores que elegimos. Si un color ha sido consagrado en rituales contrarios a Dios, no puede ser parte de la vida de quien ha sido redimido. Como está escrito en 1 Corintios 6, versos 14-15, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, ni acuerdo entre Cristo y Belial. Esta separación no es simbólica, es real y espiritual. Cada elemento que se lleva en el cuerpo habla de nuestra ciudadanía espiritual. Usar lo que ha sido entregado a un reino opuesto al de Dios es emitir señales contrarias a la verdad. No se trata de tener miedo a los colores, sino de entender lo que representan. El pueblo de Dios no puede ignorar estas señales. Aunque el sistema del mundo trivialice estos temas, en lo invisible se están moviendo realidades profundas. Lo que se lleva con orgullo en el plano físico puede ser una señal de rendición en el plano espiritual. El morado oscuro se ha convertido en un lenguaje, y ese lenguaje no pertenece al cielo. Reconocerlo es el primer paso. Alejarse de él es obediencia. Renunciar a esos símbolos es declarar que nuestra identidad no está en lo que marca la cultura, sino en Cristo. Su cobertura, la única que protege. Su luz, la única que debe reflejarse en nosotros. Esta verdad no busca generar temor, sino despertar corazones.
El enemigo continúa buscando espacios abiertos, pero el pueblo santo ha sido llamado a cerrar puertas, romper pactos inconscientes y alinear cada área de su vida con la verdad. Todo comunica, incluso lo que se viste. El color que eliges puede decir más de ti de lo que piensas. Hoy es momento de discernir, de limpiar, de elegir lo que refleje al reino al que perteneces. La santidad también se muestra en lo que llevamos. Dios está levantando un pueblo que viva con integridad, sin dobleces, incluso en los aspectos más cotidianos. El adversario, con gran habilidad, ha aprendido a camuflar lo oscuro dentro de lo habitual. Consciente de que si se manifiesta abiertamente será rechazado, ha decidido operar con sutileza. Así ha disfrazado el pecado de tendencia, la rebelión de elección estética y el símbolo espiritual de simple moda. Un ejemplo claro es el uso de un color que antiguamente pertenecía exclusivamente a rituales ocultistas. Hoy ese color ha salido de los altares escondidos y se ha colado en vitrinas, anuncios, ropa, maquillaje, marcas globales y perfiles digitales. Lo que antes servía como sello en prácticas de brujería, ahora se consume masivamente, sin que muchos comprendan el trasfondo espiritual que acarrea. Mientras algunos adoptan ese tono como parte de su estilo personal, algo más profundo ocurre. Se activa una legalidad espiritual invisible que transforma la atmósfera que rodea a esa persona. En Efesios 4, verso 27 se nos advierte: no deis lugar al diablo. Esta instrucción no se limita a pecados notorios, sino también a los pequeños accesos aparentemente inocentes por donde se filtra la influencia maligna. Las elecciones visuales, como los símbolos o los colores, no son neutras si no han sido discernidas. No es que el color tenga poder por sí solo, sino que tras ser consagrado y repetidamente usado en entornos de tinieblas, comienza a tener un reconocimiento espiritual. Se convierte en señal, en emblema, en punto de entrada. Por eso, el color, asociado a la brujería, se ha difundido con fuerza en nuestra cultura. Ha sido impulsado con intención, no es un accidente. Desde accesorios hasta campañas de belleza, desde peinados hasta objetos decorativos, el tono se presenta como introspección, fuerza interior y conexión con lo místico. Pero en los círculos ocultistas cumple funciones concretas: atraer entidades, marcar terreno, sellar compromisos espirituales. Reflexionando sobre la forma en que lo sagrado ha sido confundido con lo esotérico, se observa con preocupación cómo incluso sectores religiosos que han perdido el rumbo han permitido que este color se infiltre como si fuera santo, cuando su raíz es completamente distinta. Esto no es mera estética, sino una distorsión espiritual. En medio de este panorama, la exhortación sigue vigente. Romanos 12, verso 2, declara con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar la mente implica mirar más allá de lo visible, preguntar por el espíritu que opera detrás de cada cosa. En lo espiritual todo tiene un lenguaje, no es necesario invocar al enemigo si basta con representarlo. Ese color oscuro se ha convertido en vehículo de representación para muchos movimientos sincretistas, para modas alternativas, incluso para doctrinas desviadas. Se le ve como símbolo de fuerza personal, pero su historia espiritual lo contradice. En 1 Juan 4, verso 1, se nos da una clave fundamental: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Esto aplica también a lo visual, a lo que llevamos, a lo que mostramos. El enemigo busca expresarse sin ser detectado, y lo hace a través de lo que parece inofensivo. Mientras tanto, el Espíritu Santo actúa con transparencia, verdad y luz. La diferencia es clara, pero hay que querer verla. Lo que muchos no consideran es que detrás de algunas elecciones cotidianas hay influencias espirituales profundas. La Sagrada Escritura ya lo advirtió en 2 Corintios 11, verso 14. Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, lo que luce hermoso, poderoso o moderno, puede estar ocultando un propósito contrario a Dios. A veces, una simple tendencia cultural, artística o social no es tan inocente como parece. Se introduce con sutileza, se normaliza, y mientras tanto, el adversario va ganando terreno sin levantar sospechas. El uso frecuente de un color sin discernimiento por parte de los creyentes no genera problemas por el color en sí, sino por lo que ha sido espiritualmente atado a él. Tal como ha pasado con símbolos que fueron sagrados y luego se corrompieron, también puede suceder con elementos visuales. El enemigo no crea cosas nuevas, solo distorsiona lo que ya existe. Y cuando logra infiltrar esa distorsión en la vida de quienes pertenecen a Dios,
ha logrado avanzar sin resistencia. El libro de Levítico demuestra cómo Dios se preocupó por la pureza en cada detalle. Las instrucciones sobre vestimenta, materiales y colores no eran un capricho, sino que reflejaban una verdad espiritual. Lo que llevas debe coincidir con a quién sirves. Si el Creador fue específico en el diseño del tabernáculo, en el color de los velos y las vestiduras, entonces espera hoy que su pueblo también sea cuidadoso con lo que adopta, promueve o representa. Lo que se ha normalizado en redes sociales y en la moda puede estar cargado de compromisos invisibles, compromisos que no se expresan con palabras, pero que se activan con nuestras acciones. Cuando alguien se expone una y otra vez a símbolos que han sido marcados espiritualmente, esa exposición va dejando huella. Primero se acepta, luego se identifica con ello y finalmente se incorpora. Así como la fe crece por el oír, la contaminación espiritual entra por el permitir. Y permitir lo que ha sido consagrado al mal es participar, incluso sin querer, en sus consecuencias. El profeta Oseas lo expresó claramente en 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se trataba de falta de fe ni de oración, sino de desconocimiento de realidades espirituales esenciales. El color al que se alude ha sido usado en rituales de brujería para abrir el tercer ojo, invocar espíritus y consagrar espacios a entidades espirituales. No es algo oculto, está documentado, y quienes practican el ocultismo lo emplean con total conciencia. El problema no son ellos, sino que el pueblo de Dios ha ignorado estas señales y ha dejado entrar en su hogar, en su alma y hasta en su forma de vestir, algo que nunca debió estar ahí. Dios nos llama a cerrar esas puertas, a limpiar el templo y a retirar todo lo que contamina. En 1 Corintios 7, verso 1 se lee: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el corazón de Dios. Esa limpieza abarca también lo que parece inofensivo, lo que nos parece bonito pero que espiritualmente comunica algo distinto. Incluye lo que usamos como moda, pero que fue diseñado para marcar una pertenencia, no para embellecer. La diferencia entre lo que Dios redime y lo que el enemigo reclama como suyo es crucial para entender este tiempo. Si algo ha sido repetidamente ofrecido en sacrificios espirituales a entidades de oscuridad, no puede ser usado sin consecuencias. El color que hoy se pone de moda ha sido consagrado en altares de invocación demoníaca, repetido en rituales de poder psíquico y empoderamiento místico, y usado como señal de acceso espiritual. Cuando una persona consagrada a Dios lo usa sin discernimiento, entra en contradicción espiritual. Esto genera confusión, debilita el alma y apaga la sensibilidad espiritual. Dios no es autor de confusión. Su luz no se mezcla con las tinieblas. Su llamado es coherente. Si nos ha mandado vivir en santidad, eso incluye lo que decidimos ver y portar. Si somos templo del Espíritu Santo, nada marcado por lo profano debe entrar en nosotros. La pureza va más allá de lo moral o sexual. También es visual, simbólica y completamente espiritual. Es un emblema, una manera de decir a quién se pertenece, una señal reconocible para los espíritus que actúan en ese ámbito. Utilizar colores con intención ritual es tan antiguo como los primeros sacrificios mencionados en las Escrituras. En el libro de Números, capítulo 15, versos 38-40, el Señor ordena a los israelitas colocar flecos con un cordón azul en sus vestiduras, para que al verlos recuerden sus mandamientos y los obedezcan. El objetivo era claro, ese color debía ser un recordatorio visible de una verdad espiritual. No era una simple elección estética, era un vínculo con el pacto establecido por Dios. Del mismo modo que el Señor asigna símbolos visibles para mantener viva la memoria de su palabra, también el adversario utiliza colores para inducir al pecado. Cada dominio se identifica con signos propios, con códigos que marcan su territorio. El rey Nabucodonosor, como se narra en el libro de Daniel, levantó una estatua de oro delante de la cual todos debían rendirse. No se trataba solo de idolatría, sino de una manipulación mediante símbolos y música, de una estrategia espiritual. Este tipo de mecanismo sigue existiendo en el presente. Lo que antes eran estatuas, hoy son formas visuales normalizadas, que se insertan en la cultura sin que nadie las cuestione, abriendo puertas legales sin necesidad de una devoción abierta. El enemigo ha entendido que la imagen, el color, el símbolo, todo puede hablar sin palabras. En Apocalipsis se ve con claridad cómo la apariencia distingue entre lo puro y lo impuro. Los santos visten de blanco. La gran ramera lleva púrpura y escarlata, y los ejércitos exacelestiales montan caballos blancos con lino limpio.
Estas diferencias son señales evidentes. No hay terreno neutral entre lo que honra a Dios y lo que no lo hace. El color que hoy en día utilizan quienes practican la brujería no es aleatorio. Está diseñado como un identificador cargado de sentido espiritual. Isaías también muestra que el Señor no solo reprueba las acciones, sino también los signos de rebeldía. En el capítulo 3, versículos 18 al 23, se enumeran adornos que Dios quitará por haber sido usados con orgullo y vanidad. La purificación comienza desde afuera, no porque lo exterior determine la santidad, sino porque muchas veces revela lo que hay en el corazón, y cuando un objeto ha sido apartado para el mal, no puede recuperarse sin antes ser reconocido, enfrentado y rechazado. Desde el principio de las Escrituras, las vestiduras han tenido un valor espiritual. Tras el pecado en Edén, Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de piel. Al regresar el hijo pródigo, el padre le ofreció el mejor vestido. El sumo sacerdote se presentaba con ropa específica al entrar al lugar santo, y cuando Jesús se transfiguró, su ropa brillaba como el sol. Lo que uno viste importa porque representa algo. Si esto es cierto en la luz, también lo es en las tinieblas. El mundo espiritual responde a marcas, pactos y símbolos. No hace falta pronunciar nada, basta con portar un signo que represente una alianza. Si un símbolo ha sido cargado durante siglos con rituales y consagraciones ocultistas, su uso no es inocente, se convierte en una manifestación activa que abre puertas espirituales. Aunque la persona no comprenda su significado, el mundo invisible no necesita explicaciones. Se rige por legalidades, no por intenciones. Reflexionando sobre esta realidad, se advierte que hay lenguajes visuales que el enemigo ha impuesto como banderas culturales, pero cuyo origen espiritual está marcado por la consagración, no por la autoexpresión. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas, su rostro brillaba. La gloria del Altísimo había dejado una señal en su cuerpo. Así también, los colores y símbolos no son meros adornos, son manifestaciones espirituales que comunican sin palabras. Y cada vez que uno elige portar lo que ha sido santificado para las tinieblas, lo que hace es hablar un lenguaje que los espíritus entienden y al que responden. Cuando los soldados arrestaron a Jesús, uno de los detalles que no pasó desapercibido fue su túnica sin costura, tejida de una sola pieza. Este hecho, aunque pequeño a los ojos del mundo, tiene un peso profundo en el ámbito espiritual. Nada de lo que se lleva encima es neutro, todo comunica. Y esa comunicación tiene fuerza, no por el material en sí, sino por el significado que lo acompaña. Desde tiempos antiguos, las Escrituras insisten en la importancia de los objetos consagrados. Dios ordenó destruir ídolos, quemar vestiduras de sacerdotes paganos, purificar los utensilios del templo, no porque los objetos tuvieran poder, sino porque su uso indicaba consagración. Y donde hay consagración profana, no puede habitar lo sagrado. Hoy, aunque los templos no sean de piedra, cada creyente es templo vivo, y lo que entra en ese templo debe estar purificado. No se puede mezclar lo santo con lo contaminado. Lo que ha sido marcado por el enemigo no puede ser tratado como si fuera neutral, porque hacerlo provoca pérdida de autoridad, de claridad espiritual, de cobertura divina. El relato del profeta Elías frente a los profetas de Baal es ilustrativo. Allí no hubo solo palabras, sino una confrontación visual. 2 altares, 2 sacrificios, 2 respuestas. El fuego descendió sobre el altar que estaba limpio, sin mezcla, sin contaminación. Esa dinámica espiritual sigue vigente. Donde hay mezcla, no hay fuego. Donde hay símbolos ajenos, no hay respaldo. Y si lo que se viste o porta ha sido consagrado al adversario, se corta la comunión con Dios. Lo que la palabra revela no es mera teoría, es un principio para vivir. No se puede andar bajo los códigos del reino sin aprender a discernir los símbolos del enemigo. Si la teoría recalca tantas veces la importancia espiritual de vestiduras, marcas y sellos, entonces no se puede ignorar que ciertos colores adoptados por prácticas ocultas son parte de una estrategia de infiltración. No son adornos ni estilo, son doctrinas visuales, ideologías encubiertas, señales espirituales. Se reflexionó una vez sobre esto, señalando que Dios no solo nos dio ojos para mirar, sino también discernimiento para entender lo que estamos permitiendo entrar a nuestras vidas. Cuando algo ha sido usado repetidamente por sistemas espirituales opuestos a la verdad, debemos apartarnos, no por temor, sino por obediencia. Si Dios viste a los suyos con túnicas blancas, pone sellos en sus frentes, usa símbolos de luz, entonces no podemos llevar lo que representa lo contrario.
La autoridad espiritual se pierde cuando se mezclan los lenguajes. El reino de Dios no se representa con símbolos que han sido levantados en altares oscuros. El mundo espiritual responde a lo que llevas, a lo que proclamas y a lo que permites. Nada entra en tu vida sin dejar una huella. El color marcado por la brujería no es solo un símbolo de pertenencia, es un canal que abre puertas en lo invisible. Las escrituras lo dejan claro. Lo contaminado no puede estar en el altar, lo consagrado al mal no puede compartirse con lo santo. En Levítico 10, Nadab y Abiyú ofrecieron fuego extraño delante de Dios y murieron al instante. No era fuego cualquiera, era fuego que no venía del cielo. Así también los símbolos y colores que parecen inofensivos pueden activar consecuencias espirituales cuando se introducen sin discernimiento en la vida del creyente. Estas consecuencias no siempre son visibles de inmediato. A veces comienzan como frialdad espiritual, desconexión, confusión o rechazo a lo sagrado. El enemigo no siempre actúa desde afuera. Muchas veces se infiltra a través de lo que aceptamos sin saber. El apóstol Pablo advierte con firmeza en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta advertencia revela la gravedad de la mezcla. El enemigo busca normalizar lo que a los ojos de Dios es abominación. En esa normalización se esconde la trampa. Lo que una generación tolera, la siguiente lo adopta, y lo que parecía solo estético termina siendo un altar que camina con uno. Acán tomó lo que debía ser destruido y su acción trajo consecuencias a toda la nación. Así de serio es lo invisible cuando se hace visible a través de símbolos mal usados. Su falta permanecía oculta, pero el daño que causó fue evidente para todos. En el capítulo 7 de Josué se muestra cómo lo que se guarda en secreto puede detener el avance espiritual. Bastó un solo objeto tomado indebidamente para frenar a toda una comunidad. Dios no comparte lo que es suyo con aquello que ha sido contaminado, ni tolera que lo que ha sido separado para Él se mezcle con lo que pertenece al mal. Así actúa también el uso de ciertos colores ligados a la brujería. Pues si algo ha sido utilizado como sello dentro de prácticas ocultas y se incorpora sin discernimiento, se convierte en un vínculo que bloquea la gracia, la plenitud y el favor de Dios. No se trata de temer, sino de vivir con los ojos abiertos. Lo que uno lleva encima tiene repercusión, y si un elemento ha sido creado con propósito espiritual, ignorarlo no elimina su efecto. Aunque invisible a veces, sus consecuencias son reales. Por eso, la palabra de Dios permanece como luz, y cuando algo oculto sale a la luz, exige una decisión. La pureza no es un legado automático, es una elección. Cada decisión, en este sentido, es una batalla espiritual. El enemigo marca con el fin de tomar control, y si ese lugar ya pertenece a Cristo por su sangre, entonces toda señal contraria debe ser arrancada de raíz. No hay espacio para una doble lealtad, no puede convivir lo santo con lo profanado. Por eso, cuando una persona descubre que ha llevado algo que ha sido contaminado espiritualmente, no basta con desecharlo. Es necesario romper con toda legalidad espiritual que lo sostiene. En el mundo espiritual no es suficiente evitar, hay que deshacer pactos. Mientras una marca permanezca por ignorancia, puede seguir operando. Pero cuando es confrontada con la verdad, pierde fuerza. La conversión verdadera no se queda en emociones, se expresa en actos. En Hechos 19, versículos 18 y 19, los creyentes que practicaban magia no solo confesaron sus errores, quemaron públicamente sus libros, no los vendieron, ni los regalaron, los destruyeron, porque entendieron que lo oscuro no se negocia. Esa quema fue una batalla espiritual, un acto visible que rompió un pacto invisible. Lo mismo debe hacerse hoy cuando se detecta una marca del enemigo, aunque parezca tan simple como un color. Todo lo que se ha adoptado sin saber, pero que representa una puerta abierta al mal, debe ser traído a la luz. Cuando el Espíritu Santo muestra que un objeto, color o símbolo ha estado operando como señal del enemigo, la única respuesta es el arrepentimiento y la separación. No se puede seguir igual una vez que se conoce la verdad. Continuar después de haber sido iluminado es desobediencia. Efesios 5, versículos 8 al 11, lo dice claramente. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Caminad como hijos de luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprender no es solo hablar, es actuar, cortar toda alianza con el mal,
incluidos colores y símbolos que han sido utilizados como señales del enemigo. Reprender también implica limpiar nuestro entorno, revisar lo que vestimos, examinar los detalles ignorados y declarar con acciones a quién pertenecemos. No se trata de vivir con paranoia, sino con claridad espiritual. Lo que antes parecía inofensivo se vuelve claro cuando el espíritu lo ilumina, y lo que parecía solo estético se revela como herramienta estratégica del mal. En una reflexión se mencionaba que la fidelidad exige revisar incluso lo que uno viste, porque el altar de Dios no puede convivir con lo impuro, y el cuerpo como templo del Espíritu Santo no debe cubrirse con símbolos que representan lo contrario. Cuando un color ha sido usado como señal por brujas y un creyente lo reconoce en su vida, su reacción debe ser clara: cortar, renunciar y consagrarse, no por temor, sino por amor y lealtad. Joel 2, verses 12-13, invita a volver al Señor con todo el corazón, con ayuno, llanto y lamento, porque solo desde una entrega total es posible mantener la luz sin mezcla, la pureza sin concesiones y el caminar como verdaderos hijos de Dios. Rasgar el corazón significa mucho más que mostrar tristeza exterior. Es permitir que el alma se abra completamente a Dios. Cuando uno ha estado bajo la influencia de lo impuro, el verdadero arrepentimiento lleva a una acción clara y visible. Si hay algo, como un color o un símbolo, que alguna vez sirvió como vínculo con lo oscuro, entonces es necesario discernirlo, quitarlo y reemplazarlo. No basta con tener conocimiento, hay que actuar con decisión. Cada vez que alguien elige obedecer a Dios, el cielo responde. Se reflexionaba sobre cómo la transformación espiritual comienza en lo profundo, pero se revela en lo visible. No se trata solo de abandonar lo viejo, sino de llenarse con lo santo. Aquello que antes hablaba de tinieblas debe ser sustituido por lo que comunica pureza. Las marcas visibles en nuestra vida no son neutras, comunican mensajes incluso cuando guardamos silencio. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevó consigo oro, plata y vestidos. Pero Dios no permitió que estos objetos siguieran con su propósito anterior. El oro fue fundido para el tabernáculo y las vestiduras fueron transformadas para el sacerdocio. Nada que viniera de una tierra de esclavitud podía ser usado sin haber pasado por redención. Así también ocurre hoy. Todo lo que ha sido identificado como símbolo del enemigo necesita pasar por fuego espiritual, no para ser reciclado, sino para ser reemplazado por algo que glorifique a Dios. En Romanos 13, verse 12, encontramos una instrucción clara. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto no es una idea abstracta, es una manera concreta de vivir. La santidad no es invisible. Se nota en las decisiones, en la apariencia, en lo que elegimos llevar con nosotros. Cuando cortamos los lazos con lo oscuro, empezamos a caminar con libertad, con protección y con autoridad verdadera. Ahora es el momento de decidir. No podemos portar símbolos ajenos y esperar bendiciones completas. No podemos llevar objetos que alguna vez fueron usados en contextos contrarios a Dios y pretender adorar con ellos. Hoy es día de cerrar puertas, de romper acuerdos espirituales, de consagrar lo que llevamos, lo que mostramos, lo que toleramos. Lo comprado con la sangre de Cristo no puede seguir manchado por lo impuro. Aquel objeto o color que alguna vez quiso marcarte en la oscuridad puede convertirse hoy en señal de limpieza. Lo que llevas contigo no solo se ve, también se escucha en lo invisible. Porque en el mundo espiritual el lenguaje es también atmósfera, y cuando adoptas sin discernir, permites que una frecuencia ajena al cielo entre en tu vida. Aquí no se trata solo de un color, sino del eco eterno que genera. Cada símbolo que permites sobre ti proyecta un mensaje al cielo. Por eso este llamado no es solo a revisar tu armario, es a alinear toda tu vida con la frecuencia del reino. El enemigo marca para generar confusión, Dios viste para establecer propósito. Solo uno de esos códigos puede permanecer sobre ti. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en llevar aquello que el cielo reconoce como suyo. Eso es lo que protege, lo que respalda, lo que activa tu destino. Ya no eres un espacio para símbolos ajenos. Eres diseño original del Padre. Es momento de vestir aquello que refleja la eternidad que te espera, porque hay algo que nunca fue tuyo, y hay una identidad que el enemigo jamás podrá borrar. ¿Estás preparado para llevar únicamente lo que proviene del trono? Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a discernir lo que portas y lo que proyectas, te invitamos a seguir caminando en esta verdad.